De no haber sido porque los jefes reconocieron la necesidad de dar a su tropa un descanso y algo de comer, la columna no hubiera pasado por Plassans. Por fortuna, por una falta de pericia y de energía inexcusables del improvisado general que la mandaba, la columna, en vez de dirigirse a la capital directamente, se había desviado hacia la izquierda, dando un largo rodeo que debía ocasionar su derrota. Se dirigía hacia la meseta del Saint-Rour, distante de Plassans unas 10 leguas, y la perspectiva de aquella marcha tan larga fue la que hizo entrar en la ciudad a tan avanzada hora de la noche a los insurrectos. En aquel momento eran las 11:30 sobre poco más o menos. Cuando el alcalde supo que la partida reclamaba víveres, se ofreció a procurárselos. En aquellas circunstancias difíciles, este funcionario dio pruebas de una comprensión muy clara de las circunstancias. Aquellos 3.000 hambrientos debían quedar satisfechos para que partieran inmediatamente. No convenía que la ciudad, al despertarse, los encontrase todavía sentados en las aceras. Si se marchaban antes de que llegase el día, su presencia quedaría reducida a un mal sueño, como una de esas pesadillas que se disipan con la llegada de la aurora. Sin dejar de estar prisionero, el señor Garçonet, seguido de dos insurrectos, recorrió las calles llamando a las puertas de las tahonas e hizo distribuir a los sublevados cuantas provisiones pudo encontrar. A eso de la una, los 3.000 hombres acurrucados en el suelo y con el fusil entre las piernas comían tranquilamente. La plaza del mercado y la del ayuntamiento se habían transformado en enormes refectorios. No obstante el frío intenso que hacía, podían observarse algunas muestras de alegría en aquella multitud que se rebullía a la luz de la luna, la cual hacía destacarse los menores grupos. Los pobres hambrientos devoraban gozosos su ración, soplándose los dedos de cuando en cuando, y de las calles adyacentes donde se distinguían negras masas agazapadas en el blanco umbral de las casas, salían también bruscas risotadas que, surgiendo de la sombra, iban a perderse en medio de aquel gran barullo, y en las ventanas y las curiosas más valientes, unas buenas mujeres con las cabezas envueltas en pañuelos, miraban comer a aquellos terribles insurrectos, bebedores de sangre, que por el momento se contentaban con ir a la fuente del mercado, aguardando vez y utilizando como vaso el hueco de la mano. Mientras los unos se habían apoderado del ayuntamiento, otros hacían lo mismo con el cuartel de gendarmes, situado a 2 pasos del primero, en la calle de Canquin, que sale al mercado. Los sorprendieron en el lecho y los desarmaron en pocos minutos. Una oleada de la multitud se había llevado a aquel lado a Miet y Silverio. La niña, que seguía oprimiendo contra su pecho el asta de la bandera, quedó pegada a la pared del cuartel, en tanto que el joven, arrastrado también por la humana corriente, penetraba en el interior y ayudaba a sus compañeros a arrancar las carabinas de las manos de los gendarmes, que las habían cogido apresuradamente. Silverio se había tornado feroz, enardecido por el entusiasmo reinante, y luchaba cuerpo a cuerpo con un gendarme llamado Rengad, que era un mocetón robusto. El forcejeo duró algunos instantes hasta que Silverio logró arrebatarle la carabina con un brusco movimiento, pero esta última sacudida lanzó el cañón del arma contra el rostro de Rengad y le saltó el ojo derecho. Corrió la sangre y salpicó las manos de Silverio, quien al punto recobró la razón. Entonces soltó la carabina y salió corriendo como un loco, sacudiendo las manos. ¿Estás herido?, gritó Miet. No, no, repuso él con voz ahogada, es que acabo de matar a un gendarme. ¿Pero de verdad lo has matado? No sé, tenía la cara llena de sangre. Ven corriendo. Y la arrastró hasta la plaza del mercado, donde la hizo sentar en un banco de piedra. Le encargó que le esperara allí y, sin dejar de mirarse las manos, comenzó a balbucir. Miet acabó por comprender por sus palabras entrecortadas que quería ir a abrazar a su abuela antes de partir. Bueno, anda, le dijo, no te inquietes por mí, pero lávate antes las manos. Silverio se alejó rápidamente con los dedos separados, sin ocurrírsele siquiera lavárselos en las fuentes junto a las cuales pasó. Desde que sintió sobre la piel el tibio contacto de la sangre de Rengad, solo pensaba una cosa, correr al lado de la tía Didi y lavarse las manos en la pila del pozo que estaba en el fondo del patinillo. Solo allí creía que podría borrar la huella de la sangre. Despertábase en él el recuerdo de toda su infancia apacible y tierna, y experimentaba una necesidad irresistible de refugiarse, aunque no fuera más que un momento, entre las faldas de su abuela. Llegó jadeante. La tía Dide no se había acostado aún, lo cual hubiera sorprendido a Silverio en otras circunstancias, pero entonces no lo advirtió siquiera, ni tampoco se fijó al entrar en su tío Pedro, que estaba sentado en un rincón sobre el viejo cofre. Sin esperar las preguntas de la pobre vieja, entró diciendo con precipitación: Abuela, tiene usted que perdonarme, pero estoy comprometido y voy a marcharme con los demás. Mire, sangre, creo que he matado a un gendarme.
—¿Que has matado a un gendarme? —repitió tía Dide con extraño acento. En sus ojos, que fijó insistentemente en las manchas rojas, brilló un relámpago. De pronto volvió la cara y miró hacia la pared, por encima de la chimenea. —Has cogido de la escopeta. ¿Dónde está? Silverio, que había dejado el arma a Miet, le juró que estaba segura. Por primera vez hizo Adelaida alusión al contrabandista Macquart delante de su nieto. —¿La volverás a traer? —¿Me lo prometes? —dijo con extraordinaria energía—. Es todo lo que me queda de él. —¿Has matado a un gendarme? Los gendarmes fueron los que le mataron a él. Y seguía contemplando a Silverio fijamente, con un gesto de cruel satisfacción, sin manifestar deseo de que se quedara. No le pedía explicaciones, ni lloraba, como esas buenas abuelas que creen ver agonizar a sus nietos al menor arañazo. Todo su ser tendía a una sola idea, que acabó por formular con ardiente curiosidad. —¿Y mataste al gendarme con la escopeta? Sin duda Silverio oyó mal, o no la comprendió, pues contestó: —Sí, voy a lavarme las manos. Hasta que volvió del pozo no advirtió la presencia de su tío Pedro. Había oído las palabras del joven y estaba pálido como la cera. Tenía razón Felicitas, su familia ponía un especial empeño en comprometerle, pues no se le ocurría ahora a uno de sus sobrinos ponerse a matar gendarmes. Jamás lograría el cargo de delegado si no impedía que aquel loco marchase a reunirse con los insurrectos. Resuelto a no dejarle salir, se colocó delante de la puerta y, dirigiéndose a Silverio, que contemplaba asombrado de verle allí, le dijo: —Óyeme, soy el jefe de la familia y te prohíbo que salgas de aquí. Va en ello tu honor y el nuestro. Mañana ya me ocuparé de hacer que puedas huir al extranjero. Silverio se encogió de hombros y respondió tranquilamente: —Déjeme usted pasar. No soy un soplón y no le delataré. Puede usted estar tranquilo. Y al ver que Rugón seguía hablando de la dignidad de la familia y de la autoridad que le daba ser el mayor de todos los hermanos, prosiguió el joven: —¿Acaso soy yo de su familia? Siempre ha renegado usted de mí. Hoy el miedo le ha traído aquí porque ve llegar el día de la justicia. Vamos, déjeme pasar. Yo tengo un deber que cumplir y no me escondo. Rugón no se movió. Entonces tía Dide, que había escuchado las vehementes palabras de Silverio, extasiada, puso su escuálida mano sobre el brazo de su hijo, diciéndole: —Apártate, Pedro, y deja salir al niño. El joven dio un ligero empujón a su tío y se lanzó a la calle. Rugón cerró la puerta cuidadosamente y con una voz colérica, preñada de amenazas, dijo a su madre: —Si le pasa algo, suya será la culpa. No sabe usted lo que acaba de hacer, vieja loca. Pero Adelaida no pareció haberle oído, y mientras echaba un sarmiento en el fuego que se estaba apagando, murmuró con vaga sonrisa: —Esto no es nuevo para mí. También él pasaba fuera meses enteros y volvía a mi lado, más sano todavía. Hablaba sin duda de Macquart. Mientras tanto, Silverio llegó al mercado corriendo, y cuando estaba ya muy cerca del sitio donde había dejado a Miet, oyó un violento ruido de voces y vio que la gente se arremolinaba. Apretó el paso. Acababa de ocurrir una dolorosa escena. Muchos curiosos circulaban entre los insurrectos al ver que éstos se habían puesto tranquilamente a comer. Entre ellos estaba Justino, el hijo de Rebufat, muchacho de unos 20 años, criatura mala y ruin, que profesaba un odio implacable a su prima Miet. En su casa le echaban en cara el pan que comía y la trataban como a una miserable recogida por caridad al borde de un camino. Es muy probable que la niña se hubiese negado a ser su amante. Aquel ser raquítico y de rostro blanquecino, con las extremidades desmesuradamente largas y la cara torcida, se vengó en ella de su propia fealdad y del desprecio que la guapa y robusta muchacha hubo sin duda de demostrarle. Su sueño dorado había sido siempre hacer que su padre la echase a la calle, y para lograrlo le espiaba sin cesar. Hacía ya algún tiempo que sorprendiera sus entrevistas con Silverio y solo esperaba la ocasión propicia para contárselo todo a Rebufat. Aquella noche, cuando la vio salir de la casa a las 8, cególe el odio y ya no pudo callar más. Rebufat, al oír el relato que le hizo su hijo, montó en cólera y juró que despediría a puntapiés a aquella perdida si se atrevía a volver. Justino se acostó saboreando de antemano la escena que iba a tener lugar al día siguiente, pero ansioso de acelerar el goce, se levantó y salió, esperando encontrar a Miel, con quien se proponía mostrarse insolente. Así fue como pudo asistir a la entrada de los insurrectos, a los cuales siguió hasta el ayuntamiento, presintiendo vagamente que en aquella dirección encontraría a los enamorados. Y en efecto, al fin halló a su prima sentada en el banco donde Silverio la había dejado, esperándole. Al verla vestida con su amplio manto, con la bandera roja al lado, apoyada contra un pilar del mercado, comenzó a burlarse de ella groseramente. La joven, sobrecogida, no sabía qué decir y sollozaba bajo el peso de sus injurias.
Mientras gemía con la cabeza baja y el rostro oculto entre las manos, Justino la llamaba hija de presidiario y le gritaba que el tío Rebufaldi iba a hacer bailar una bonita danza si alguna vez se le ocurría volver al jazz de Fren. Durante un cuarto de hora la tuvo así, temblando, acongojada. La gente se habían hecho corro y reían estúpidamente de aquella escena dolorosa. Al fin intervinieron algunos insurrectos que amenazaron al joven con darle una paliza si no dejaba tranquilamente. Pero Justino, retrocediendo, declaró que no les tenía miedo. En aquel momento apareció Silverio y el joven Rebufat al verle dio un salto brusco para escapar. Le temía, porque sabía que era mucho más vigoroso que él. Sin embargo, no pudo resistir al vivo placer de insultar una vez más a la joven en presencia de su enamorado y exclamó: «Ah, ya sabía yo que no debía andar muy lejos el carretero, de modo que nos has abandonado para seguir este loco, y no tiene ni 16 años la desgraciada. ¿Qué? ¿Cuándo es el bautizo?». Retrocedió todavía algunos pasos al ver que Silverio apretaba los puños y sobre todo siguió diciendo con una sonrisa innoble: «No vayas a venir a soltar el paquete a casa, porque no tendrías necesidad de comadrona. Mi padre te iba a hacer parir a puntapiés. ¿Lo oyes?». Y escapó, dando aullidos con el rostro bañado en sangre. Silverio, de un salto, se había arrojado sobre él y le había descargado un terrible puñetazo en plena cara, pero no le persiguió. Cuando volvió al lado de Miet, la encontró de pie, enjugando febrilmente sus lágrimas con la palma de la mano. Al ver que Silverio la miraba dulcemente como para consolarla, hizo un gesto de salvaje energía y dijo bruscamente: «No, si no lloro, ya lo ves, prefiero que haya sido así. Ahora ya no tengo remordimientos de haberme escapado, soy libre». Volvió a coger la bandera y fue ella la que llevó de nuevo a Silverio al grupo de los insurrectos. Eran cerca de las 2 de la mañana. El frío se iba haciendo tan violento que los republicanos se habían puesto en pie, terminando así de comer su pan y tratando de calentarse recorriendo la plaza a paso gimnástico. Al fin dieron los jefes la orden de partir y la columna volvió a formarse. Los prisioneros fueron colocados en medio. Además del señor Garzonet y el comandante Sicardot, los insurrectos habían detenido y llevado con ellos al señor Peirot, el recaudador local, y a otros muchos funcionarios. En aquel momento se vio circular a Arístides entre los grupos. El buen muchacho, al encontrarse con aquel formidable levantamiento, había pensado que era una imprudencia no seguir siendo amigo de los republicanos, pero como por otra parte no quería comprometerse demasiado, había ido a despedirlos con el brazo en cabrestrillo, quejándose amargamente de la maldita herida que le impedía empuñar un arma. Entre la muchedumbre halló a su hermano Pascual, provisto de un estuche de cirugía y un pequeño botiquín. El médico le anunció con su voz tranquila de siempre que se proponía seguir a los insurrectos. Arístides le llamó inocente en voz baja y acabó por desaparecer sin ser notado, temiendo que se le confiase la custodia de la población, puesto que lo consideraba harto peligroso. Los insurrectos no podían pensar en conservar Plazán en su poder. La ciudad estaba animada de un espíritu demasiado reaccionario para que intentasen siquiera establecer en ella un comité democrático, como habían hecho en otras partes, y se hubieran retirado sencillamente si Macar, impulsado y enardecido por su odio, no se hubiese ofrecido a mantener a Plazán sometido, con solo que dejasen a sus órdenes 20 hombres resueltos. Dejáronle pues la fuerza que pedía, y él marchó triunfante a la cabeza de ella a ocupar el ayuntamiento. Mientras tanto, la columna bajaba por la avenida del Suabre y salía por la gran puerta, dejando detrás, silenciosas y desiertas, las calles que poco antes había atravesado con un rugido de tempestad. A lo lejos se extendían los caminos blanqueados por la luz de la luna. Miet había rehusado el brazo de Silverio y marchaba valiente, firme y erguida, sosteniendo con las dos manos la bandera roja, sin quejarse del frío que le había puesto azules las puntas de los dedos.